Bueno, 6 segundos. Ok, estudiantes, como siempre les digo, muy buenas tardes, estimados alumnos del segundo nivel medio tarde. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés y además su profesor tutor también, Elias Rojas, junto al tío Francisco, aquí en el micrófono número 2, representando al siempre querido equipo del pie, les traemos entonces la continuación de la semana número 16. Como siempre ya hemos dicho, es nuestra última clase con materia de inglés. Ok. Entonces, les recuerdo, estudiantes, nuevamente que esta es la última clase con materia. También pedirles sí, que envíen la pregunta esencial número 16 a más tardar al día viernes a las 22 horas como plazo máximo. Ya, de hecho, hay algunos que ya enviaron la pregunta esencial de esta semana. La voy a estar revisando en los últimos minutos de la clase. Como siempre, vamos a dar los últimos minutos para que ustedes puedan realizarla, en caso de que les falte. ¿Ok? De hecho, imagínense, aquí en Classroom aparecen 31 personas y solamente tengo 2 respuestas hasta el momento. Pero está bien. Si les falta algún tipo, mejor dicho, si les falta algún tipo de información o quieren aclarar algo, va a ser la oportunidad perfecta para que lo hagan. ¿Ya? Así que no se me achaquen, no se me asusten, no se preocupen. Aquí lo vamos a revisar todos juntos. ¿Ya? ¿Qué estábamos viendo nosotros esta semana, tío Francisco? Ayer vimos lo que debíamos hacer en una entrevista, pero más profesional. Obviamente, de forma más profesional. ¿Qué vamos a ver hoy, tío Eliezer? No sé. Ah, ¿no sabe? Preguntémosle a los estudiantes. Ya, pues. Chiquillos, ustedes me pueden decir qué es lo que vamos a ver hoy día, ya que el día de ayer vimos lo que no debes hacer en una entrevista. ¿Qué deberíamos ver hoy día entonces? ¿Cómo que vimos ayer? Ayer vimos lo que debemos hacer y hoy sería lo que no debemos hacer. Lo que no hay que hacer, ¿cierto? Muy bien, Janet. Muy bien, el Emanuel que dice, debemos ver los don'ts, the don'ts, ¿cierto? Porque el día de ayer vimos the do's, lo que no hay que hacer, exactamente. No verbales, al contrario, Dayana, hemos visto, cuando ayer vimos the do's, lo que hay que hacer, hay algunos de los que hay que hacer que son verbales y otros no verbales. ¿Ok? Es cosa de deducirlo nomás, cuáles son verbales y no verbales. Hoy día vamos a ver de don'ts, lo que no hay que hacer, pero también vamos a ver tanto verbales como no verbales. ¿Ok? Si hay algo que no haya quedado muy claro, después lo podemos aclarar, ningún problema. Pueden dejar sus consultas en el chat. ¿Ok? Dividimos esto en distintos grupos, ¿cierto? Dijimos, por ejemplo, comenzamos diciendo before the interview, antes de la entrevista. Estos eran algunos de los consejos que había que hacer antes de la entrevista. No los voy a repetir porque los vimos el día de ayer. Recuerden que si usted no vino el día de ayer, le recomiendo de todas maneras revisar la grabación de la clase, donde explicamos todos estos lo que sería lo que sí hay que hacer en una entrevista, de manera más profesional. Luego comentamos cuando tú llegas, when you arrive, cuáles son algunos consejos que podrías utilizar. About the interviewer, ¿cierto? Sobre el entrevistador, que decía ahí que había que asegurarse cómo se pronuncia el nombre de la persona que nos va a hacer la entrevista, porque esperamos que no ocurran casos como el de muchas personas que tenemos hoy vamos a hablar de los do's. No, ayer hablamos de los do's, de lo que hay que hacer. Hoy día nos corresponden los don'ts, lo que no hay que hacer. Hablamos de que, por ejemplo, en muchos casos, en algunos casos de nosotros que tenemos algún nombre un poco distinto, ¿cierto? ¿Qué ocurre?
Oye, disculpen que interrumpa la información. Milka, me apareces 2 veces aquí conectada. Me imagino que estás desde el computador y el celular. ¿Está todo bien? Bien, no me deberías aparecer aquí 2 veces. Entonces, ¿me podrías comentar por qué aparece 2 veces? Sigamos. Sí, seguimos. Entonces, hablamos de eso, ¿cierto? About the interviewer. During the interview, durante la entrevista, ¿cierto? Hablamos algunas cositas que hay que hacer durante la entrevista, alguno que otro consejo. Luego dijimos about you, que en esta parte era, por ejemplo, preguntar o aclarar algunas cosas, ¿cierto? Ser conciso con tus respuestas o al responder, mostrar una actitud positiva y hacer preguntas inteligentes. Y hasta aquí nomás habíamos llegado el día de ayer, así que vamos a continuar con este que nos había quedado pendiente de los do's, lo que hay que hacer. Y esto es after the interview, después de la entrevista. ¿Ok? Ya, este es el después de la entrevista. La palabra after, algunos lo confunden con antes, y no. After significa después, ¿ok? After the interview, después de la entrevista. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que se nos recomienda hacer después de la entrevista? Veamos estos consejos. Dice, evaluate the interviewer. Evalúa al entrevistador. Esto no quiere decir como, oye, entrevistador, estuvo muy buena entrevista, pero te equivocaste en algunas partes que me hiciste preguntas. Te voy a poner a ti un 5. No, no se refiere a evaluarlo de esa manera. Se refiere a darle unos pequeños comentarios sobre la entrevista. Oye, me pareció muy entretenida la entrevista, ¿cierto? Por ejemplo, muy dinámica. Primera vez que me hacen este tipo de preguntas, lo cual es interesante. Cosas así. Eso sirve como un tipo de evaluación para ellos. En algunos casos ellos te podrían preguntar qué harías distinto en la entrevista. Muy pocas veces pasa. Pero tú aprovecha igual de dar algunos comentarios siempre y cuando sean positivos. No vas a darle alguno que otro comentario negativo al entrevistador, ya que en algunos casos se pueden malinterpretar. Bueno, un consejito, sí, chiquillos. Muchas veces, ¿cómo lo puedo decir? Una vez, no sé si ustedes vieron Alice en el País de las Maravillas, o si lo conocen. Uno de los personajes decía, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. O eso con otras palabras, en otras versiones dice, si no tienes nada bueno que decir, cállate. Calla. Listo. Entonces, mejor así. ¿Ok? Es un consejo muy bueno. Para evitar decir comentarios negativos que pueden ser hirientes o molestos para otras personas, mejor no decir nada. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok. El segundo punto que tenemos acá dice, offer a handshake. ¿Qué significaba la palabra handshake? ¿Alguien me puede recordar? Un apretón de manos, exactamente, un saludo, ¿cierto? Offer a handshake, pero lamentablemente en el tiempo actual es improbable. Entonces nosotros solamente hacemos choque con los puñitos, ¿cierto? Entonces, offer a handshake ofrece un apretón de manos o un fist bump, un choque ahí con los puños, ¿cierto? While making eye contact, mientras haces contacto visual. Aquí como que estamos mezclando dos de los temas que nosotros vimos el día de ayer en los do's, en lo que hay que hacer. Saludar dando la mano, o en este caso el puñetazo, en la cara, no. En el otro, el choque de puños. No hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Cierto? Mientras haces contacto visual.
Recuerden que el contacto visual no es solamente el momento que te están entrevistando, sino que también cuando te despides, cuando la entrevista termina. ¿Ok? Aquí, como dijimos, recién se mezclan dos situaciones que son buenas en nuestros consejos. Dar la mano, puñetazo, y mantener siempre el contacto visual, como yo lo estoy haciendo ahora con ustedes. Ok. También tenemos make notes about details. Toma nota sobre los detalles. No quiere decir que mientras tú estás en la entrevista saques un cuaderno y empieces a anotar. No, obviamente que no. Al finalizar la entrevista, para que no se te trate de olvidar algún detalle, anótalo. Toma nota sobre eso, ya sea sobre horarios, ya sea sobre uno que otro beneficio o cualquier otro dato de interés. Recuerda que al terminar la entrevista tú te despides y puedes, por ejemplo, sacar tu celular, ir al blog de notas y empezar a escribir cuáles serían algunos detalles que tú no quieres olvidar. ¿Ok? Y eso sirve mucho porque muchos tenemos muy mala memoria. Dije, y es verdad. Muchos tenemos muy mala memoria, entonces es mucho mejor tomar nota lo más rápido posible. Otras personas prefieren volver a preguntar. También está súper bien, como dijimos antes, ask for clarifications, para que puedas aclarar cosas. Pero ahora, en este caso, al terminar, toma nota de todos los detalles. Ahí está súper claro, profe, que dice después de la entrevista. Sí. No lo hagan durante la entrevista, voy a tomar nota en el celular. No voy a tomar apuntes. No, porque eso se va a ver, da una mala imagen. Si bien la imagen que te está dando, está tomando notas mientras está en la entrevista, pero la persona que te está tomando la entrevista no te está dictando lo que tú tienes que escribir para tomar nota. Claro. Tú tienes que estar concentrado al 100% en lo que te está diciendo la otra persona, en la entrevista. Ahí es donde tiene que estar tu mente. Y el último punto que aparece aquí, be grateful for the opportunity. Agradece entonces, o sea, agradecido por la oportunidad. ¿Nota mental? Mira, Juan Carlos, si es que tú confías mucho en tus notas mentales y que no se te van a olvidar, perfecto. Pero igual yo preferiría anotarlo. Posterior a la entrevista, obviamente. Agradece entonces la oportunidad. Siempre sé muy agradecido al momento de despedirte. ¿Ok? Siempre da muchas gracias, ¿cierto? Como aquí en la imagen, many thanks. Thanks. Muchas gracias. Así que eso. Ser agradecido por la oportunidad, ya sea distintas formas de agradecer. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la entrevista. ¿De qué otra forma más podríamos agradecer? Fue un agrado la entrevista también. Espero ser un gran candidato. ¿De qué otra forma agradecerían ustedes al terminar una entrevista? En algunos países se escribe en un papel una nota agradeciendo. ¿Sí? Pero ustedes, estudiantes del segundo nivel medio tarde, ¿cómo agradecerían la oportunidad de haber sido parte de una entrevista? Gracias, chao. Ahí es una mala imagen porque no te estás despidiendo de una forma correcta. No es muy profesional ese tipo de despedida. Pues yo diría muchas gracias por la entrevista y por darme la oportunidad de entrevistarme. Muy bien. Muy bien, me gustó lo que dijo Christopher. No es muy agradable tampoco lo que dice ahí Emanuel. Tampoco es muy profesional eso, Juan Carlos. Pero pasemos a la siguiente, que ahora sí vamos a ver entonces the don'ts, los nos, lo que no hay que hacer. Dice aquí, obviamente aquí nos referiremos a lo que no hay que hacer en una entrevista. Ojo, como lo que habíamos dicho antes,
No todas estas cosas se refieren a acciones habladas. También, si lo notaron en la clase anterior, o incluso en esta clase, habrán situaciones no verbales, pero notorias para cualquier persona. ¿Ok? O sea que aquí hay situaciones en las que pueden ser habladas, ¿cierto? Se refiere a las cosas que nosotros decimos. O otro tipo de acciones que sean, por ejemplo, el lenguaje corporal, movimientos, entre otros. Me gustó la respuesta de la Janet. Gracias y quedo atenta o atento y disponible para comenzar de inmediato. Perfecto. Me gusta. Me agrada. Ahora veremos entonces consejos profesionales sobre lo que no hay que hacer. Veamos qué nos aparece aquí, chiquillos. Comencemos con the don'ts, que ya no va a estar dividido por grupo porque no puede decir esto es lo que no hay que hacer al llegar y es como, y después sí lo puedo hacer. No. Esto es simplemente lo que no puedes hacer, no está dividido por grupos. Primero, don't make excuses. No hagas excusas, no inventes excusas. Sobre todo, por ejemplo, como dijimos ayer, si tú llegas tarde a un lugar, no empieces a decir, es que sabe que llegué tarde porque había un taco, se me enfermó el perro en un taco, justo se me echó a perder el auto. Había control sanitario. Sí, justo estábamos entrando a Calera y había fase 1, así que control sanitario, no puedo hacer. No tenía idea, no sabía que, ya, listo. Excusas. Y por eso llegaste tarde. Ok, recuerden que en muchas entrevistas de trabajo, a los que llegan temprano le entregan un poco de información antes. ¿Cierto? Pasan algún tipo de información relevante. Emanuel, esa excusa. Yo lo perdonaría porque es 31 minutos. Lo perdonaría. No lo perdonaría. Ya, pero bueno. No. No. No hay excusa. Aquí no existen excusas. Tú llegaste tarde, perdón por llegar tarde, no volverá a pasar, ¿cierto? Y listo. Y listo. Porque ahora, ¿qué imagen das? Llegó tarde a la entrevista. Al trabajo también va a llegar tarde entonces. ¿Ok? Así que traten siempre de llegar temprano. No hagas excusas, por más que las hayan y por más que sean muy válidas. Aquí no interesa, lamentablemente. No, voy desordenado. ¿Perdón? No hay que ir desordenado. Hay que asumir. ¿Eh? Hay que asumir, yo creo, en el caso que tú hayas llegado tarde, hay que asumir que llegaste tarde y punto. No decir el por qué. Yo me refiero a que no llegue desordenado, ya que si en la entrevista te ven desordenado así, con ropa como no sé, cualquier ropa así, ¿Mm? pueden asumir que vas a llegar así en el trabajo todos los días, Puede ser. o no vas a llegar formal, o algo así. Lo bueno es decir formal o semiformal, cómodo. Pero no vas a ir a una entrevista con chorichala y con calcetines con papas, ¿cierto? No. Segundo punto que aparece ahí, don't make negative comments about your previous jobs or employers. No hagas comentarios negativos sobre tus trabajos anteriores o jefes. ¿Ok? No le hagan caso al profe cuando el profe nombra al umbo, por ejemplo. Soy el peor ejemplo. Aquí soy yo el ejemplo de lo que no hay que hacer. No me sigan. Pero sí hablaba un par de experiencias que tuve, ¿cierto? Pero cuando tú estés hablando en la entrevista, no hagas comentarios negativos, porque si tú destacas lo negativo, una experiencia negativa siempre, va a pensar, ok, esta persona entonces va solamente a hacer comentarios negativos de mi empresa también. Entonces lo mejor es hacer siempre comentarios positivos. Si bien tuviste una experiencia negativa, quizás no todo fue malo y te llevaste algún tipo de aprendizaje. Entonces lo mejor es siempre igual dar algún comentario positivo. ¿Qué cosas rescatas de eso? No vas a decirle, rescato la comida. No. Eso está súper bien, ser un trabajador gracioso y agradable. También hay veces que una de las cosas que no se debe hacer, ¿Sí? pero esto depende, porque hay casos es que hablar de tu antiguo trabajo a la otra empresa, Uh-huh. que era mejor,
y decirle, espera que en esta empresa te sea igual que la otra, que sean ambas mejores. Ya. Hay gente que hace eso. Sí, sí, me imagino. Bueno, pero continuemos lo que está aquí. ¿Ok? Entonces, no hagas comentarios negativos. Hoy, como dice la Diana también, no hagas que la entrevista sea muy larga. Exactamente. Hay más personas que están a la espera de la entrevista. Y quizás la persona que te está haciendo la entrevista tiene más cosas que hacer. Quizás su trabajo no es solamente tomar entrevistas, es hacer más cosas todavía. Muy buena sugerencia. Sí, no está acá en todas las que vimos. Muy buena sugerencia de Diana. El tercer punto, don't falsify information. No falsifiques información, ya sea en tu currículum o en el momento de la entrevista. Recuerda que todo se puede saber. Dice un viejo dicho, es más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón, ¿cierto? Claro. Ok. Eso es, sí. Sí, es ilegal falsificar información, ya sea en experiencias laborales o en estudios, ¿cierto? O en algo tan simple como la dirección, no se puede falsificar. O sea, de poder se puede, no se debe falsificar. Es totalmente ilegal. Imagínate que tú pones, trabajé en tal lado, para tal empresa, llaman a la empresa para preguntar, oye, ¿es verdad que esta persona trabajó aquí? No, no tenemos registro de esa persona haber trabajado aquí. Listo, ok. Te vas al tiro. Otras personas que dicen que tuvieron ciertos tipos de estudios y al final es puro cuento. Como dice Bodoque sobre la apuesta, todo es malo si es que te pillan. Había un jugador, un defensa una vez que decía, todo es legal hasta que te pille el árbitro, ¿cierto? Ya. Pero en este caso, lo mejor es no falsificarla, porque todo se descubre. Pasamos al siguiente. Continuamos con los don'ts. Don't show interest in money. Este puede ser tanto verbal o no verbal, porque puede ser una reacción tuya o que tú hables de cuánta plata quieres ganar. No muestres interés en dinero. Okay? Don't show interest in money. De hecho, el interés en dinero solamente muéstralo cuando ellos te pregunten cuánto tú quieres ganar. O de hecho, ni siquiera puedes tener, o decir, mejor dicho, cuánto es lo que tú quieres ganar. Simplemente es lo que ustedes paguen. Y listo. Puedes responder eso, así de simple. Lo que ustedes paguen por hora. Pero si tú lo deseas, cuando ellos, ojo, siempre, cuando ellos te pregunten cuánto es lo que tú quieres ganar, ahí tú respondes. Ahí tú dices cuánto es. Pero no muestres solamente interés en plata, plata, plata. Si bien nosotros trabajamos para comer, ¿cierto? Para tener dinero, no debe ser el principal interés. El trabajo tú trabajas para ser un aporte, ¿cierto? O esa es la visión de la empresa. Para aportar, para salir adelante, para ir escalando puestos, etc. Pero no mostrar interés solamente en el dinero. El dinero al final es un simple papel, con valor. ¿Cierto? Sí. Pero sirve para comer. obviamente. Pero no tiene que ser tú... Para comprar en Papa John's. En Mel's, sí. En Mel's Pizza. Ok. Pero aquí la gracia es que no muestre interés solamente en dinero. En el dinero. Segundo punto. Don't treat the interviewer casually. No trates al entrevistador o no te dirijas al entrevistador de forma casual. Por más que, por ejemplo, tú vas a una entrevista y justo es una persona que tú conoces. Un compañero de curso, un ex profesor de inglés, ¿cierto? Un tío del pie, justo está haciendo la entrevista de trabajo. Y tú lo reconoces y va con siempre el brazo por arriba. Buena, tío. No, olvídalo. Primero, eso puede dar mala imagen, ¿cierto? ¿Qué tipo de mala imagen puedo dar? Ah, este tipo lo conocen, viene por pituto.
Sí, más razón para no tratarnos de forma casual. Siempre con respeto, como habíamos dicho, y siempre dirigiéndose a esas personas como don, o señor, caballero, etcétera. O señorita, señora, también. Patrono, patrona, jefecito, no, tampoco tanto. Pero siempre mantener los límites, ¿ya? Siempre mantener los límites. Por más que tú conozcas a esa persona, ahí tienen que hacer como que no se conocen. Pero también tienen que mantener un respeto. Porque después el que viene después, oye, esa persona lo saludó así, ¿por qué yo no puedo saludarla de esa manera entonces? Y se pierde entonces un pequeño respeto. Sí, hay que mostrar como si esa persona fuera un poquito superior a nosotros. ¿Ya? Y lo reitero, por más que sea una persona, por ejemplo, que tú conozcas hace muchos años, o que sea incluso tu mejor amigo o un familiar, lo tienes que tratar de la misma forma, con mucho respeto, y que no se note, por así decirlo, que se conocen. ¿Sí? Porque puede considerarse, esto es pituto, le están ayudando a entrar, que lata, ¿cierto? Yo lo merezco más y todo eso. El último punto que aparece en esta diapositiva: don't show yourself as a desperate candidate. No te muestres a ti mismo como un candidato desesperado. Desesperado por buscar la pega, por conseguirla. ¿Cierto? No va solamente en tus reacciones físicas, también en las cosas que dices o las que hacen. ¿Cierto? Por ejemplo, ten dignidad. Sí, en cierto sentido podríamos considerarlo así. Tener dignidad al momento de la entrevista. Porque muchas personas podrían hacer la pregunta: ¿y cuándo me van a llamar? ¿Y si los llamo yo mejor? ¿Cuándo empiezo a venir? Ahí ya se muestra como un candidato un poco desesperado por el trabajo. ¿Me da su número de teléfono? Me da su número para llamarlo y preguntarle si quede. Ya, por favor, tengo hambre. Ya. Si yo llego a hacer una entrevista, ¿Ya? como siempre lo he hecho en todas veces que voy para su clase o estoy siempre en familia, ¿Ya? yo siempre soy el que se queda callado. Ah. Ni me noto cuando estoy callado. No, pero aquí al menos interactúas harto. Si no me contratas, se van a revertir. Oye, eso es una amenaza más que una desesperación. ¿Cierto? Sí. Esa cuestión que dijo el compañero que usted dijo ya una amenaza, a la primera lo llaman al guardia y te echan para afuera a patas. Exacto. Así que ojo con las cosas que uno dice en la entrevista. Se puede malinterpretar muchas cosas. ¿Ya? ¿Qué otras cosas ustedes podrían decir o deducir de que el candidato está desesperado por ese trabajo? Bueno, se podría ver en su movimiento, porque si no puede mantenerse quieto ahí, ¿Mm? es porque está desesperado por el trabajo. O Ya está... puede ser la ansiedad, ¿cierto? Otra amenaza más. Su familia se veía muy linda saliendo de su casa, ¿eh? Solo digo. Es como decirle: oye, tenía ojitos bonitos, cuídatelo. ¿Cierto? Ya. Pero a lo que vamos es... Es que estamos en lo que no se hace, entonces Eso. está bien. Exacto, no se debe hacer. Estoy de oferta por un pedazo. Trabajo por pancito. Ya. No nos mostremos desesperados al momento. Y de hecho, recuerda que no solamente vas a tener una entrevista en tu vida, quizás vas a tener 2, 3, 5, 7 entrevistas distintas. No hables muy rápido. Ya, eso también puede ser un consejo de lo que no hay que hacer. A nosotros nos cuesta un poco no hablar rápido. De hecho, somos muy buenos para hablar muy, muy rápido. Sí. Y fuerte. Sí. Pero la gente habla muy, muy rápida y incluso a veces nosotros no les podemos entender. A mí me pasa eso, que a veces la gente no me entiende. Si vas al sur, tampoco vas a entender a la gente. Exacto. Pero no se entienden a veces. Pasa, exacto, pasa. Me imagino que como aquí tenemos muchos estudiantes que son extranjeros, al momento de haber llegado aquí, nosotros hablamos muy rápido y también hablamos con muchos modismos. Sí. ¿Sí?
Es como cuando nosotros decimos, oye, andáis puro pelando cable. Y explicarlo, nosotros no sabemos explicarlo bien, pero sabemos utilizarlo. ¿Cierto? Claro. Es como decir, estás hablando puras cabezas de pescado. Aquí el Emanuel aprovecha de preguntar cómo fue cuando recién llegaron a Chile con respecto al lenguaje chileno. Uy, me imagino que fue un poco terrible. Pero bueno, continuemos. Y aquí la Janet dice, sí, yo no entendía cuando llegué. Cuando hablaban y además se albureaban mucho. No sé lo que significa alburear. Yo solamente soy profe de inglés. Alborear es como, a ver, ¿cómo lo explico? Es cuando dices una cosa, ¿Ya? pero para mí significa una cosa y para otro significa otra cosa, pero de forma un poco grosera Ah, o ya. un poco más, no sé cómo le llaman aquí realmente, Ya, pero se pero, entiende. pero se entiende. Si, por ejemplo, para mí en México, a la hora punta que le llaman acá, nosotros le Entiendo, ya. llamamos de otra Sí, forma. sí, lo Entonces sé. ahí me albureaban muchísimo, me decían así, se reían y yo no sabía por qué se reían de mí, yo me sentía súper mal. Ah, pero no te preocupes, ya entendiste por qué. Sí, en Argentina también se le dice así, confirmo. Aquí te pregunta el compañero si eres de México. Sí, 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 soy de México. Ok, perfecto. Me disculpo antes, prendí por error el micrófono, estaba leyendo lo que decía ahí. No hay Me problema. disculpo. Sí, no te preocupes. Dice aquí el siguiente punto. Don't show frustration or a negative attitude in an interview. No muestres frustración o una actitud negativa en la entrevista. Imagínate que a ti te dicen, mira, te vamos a pagar 3 luquitas la hora. Ah, no, ya no Se la quiero. pagó la cara. Entonces, algunas reacciones pueden ser un poco infantiles, ¿cierto? Ya es como, mira, ya no quedan puestos en el puesto que tú estás postulando, pero te podemos dejar en esta otra sección. No, ahí nomás. No quiero. Me voy. Ya, así que no muestren una actitud negativa o frustración en la entrevista. Algunas reacciones suelen ser un poco infantiles. Oye, ¿sabes qué? Ya no nos queda puesto en esta sección. ¿Y por qué no? ¿Cierto? Sí. Y algunos que se ponen de pie. ¿Y por qué no? Ya, no. Y tira las mesas, tira las sillas. Algunos se Claro. hiperventilan con la entrevista de trabajo. ¿Le ha pasado? Lo ¿O he has visto. ¿Lo No has a mí, visto? pero sí he visto que gente se pone un poco violenta cuando le ¿En dicen, sí. Umbo? ¿Ah? ¿En Umbo? No. En el No, jajajaja. profe, yo me acuerdo que, no me acuerdo dónde fue, pero yo estaba ahí y me acuerdo que había un caballero que se ¿Ya? fue de la entrevista diciendo, pucha, oh, no me dan el trabajo, así todo, que es la peor cuestión, que es todo así, puras cosas negativas, Ya, porque no le dieron el puesto que él quería. eso da una mala imagen de cómo es él como trabajador. Imagínate que reaccionó así en la entrevista. ¿Cómo podría reaccionar entonces posteriormente? Cuando esa persona, por ejemplo, tenga el trabajo, ¿cierto? ¿No hiciste show? Ok, Muy bien. muy bien. Estaba muy lleno. Perfecto. No tienes el tiempo para perderlo ahí, quizás. Y quizás ese trabajo no era para ti. Quizás algo mejor te espera. Don't bite your nails. No muerdas, no te comas las uñas. Hay mucha gente que por desesperación o ansiedad o nervios se empiezan a comer las uñas. Yo ya no tengo ni uña. Ya está comiendo el hueso de la uña ya prácticamente. Y dice, no te muerdas las uñas, nor toenails. Tampoco las uñas de los pies. Muy amables al inicio y al final todo lo contrario, sí pues. Ya chicos, no se coman las uñas. Tampoco las uñas de los pies, eso es más extraño. No lo hagan. De los pies. Oye, ¿qué puede pasar? No lo había visto eso. Pero ahí dice, no te comas las uñas, y sobre todo no te comas las uñas de los pies. Pero hay veces que la gente se muerde las uñas o se come esos como cueritos que hay
las yemas de los dedos que están en la orilla de la uña. ¿Dónde te lo haces? No, jamás. Jamás. Trata de incluso dar una buena imagen con tus uñas. No me refiero a que las lleves pintaditas y lo más ordenada posible. Sino que hay veces que... No lo hagas, tío Pancho. No llego. Ya. Hay veces que la gente se le nota que se come las uñas. Demasiado. De hecho, ayer en una de las jornadas, una alumna comentó que uno de sus familiares se corta las uñas de los pies así. Lo cual es bastante extraño. Para saber cómo es saber que una persona se come la uña, ¿Sí? viendo cómo se ve. Ya que yo sé que las uñas quedan como muy mal así o como Sí. te cortaste. Quedan un La poco uña. como desordenadas, ¿cierto? No quedan como parejitas. Mm. Así que no se corten las uñas, no se muerdan las uñas. Ya, ¿Ok? volviendo a lo de la clase. Volviendo a la clase, back to the class. Volviendo a la clase, no se muerdan las uñas. Sobre todo cuando, imagínate que tú te estás mordiendo las uñas y después le vas a dar la mano a esa persona. No. Sí, además todas las infecciones que debe tener las paturris. Don't shake your legs while sitting. No tiembles tus piernas, no muevas tus pies mientras te estás sentado. Sí, exacto, como que empiezan a... don't wear flashy nail polish. No uses estas... ¿Cómo se llaman? Las que usan para pintarse las uñas, ¿cómo se llama? ¿Esmalte? Un esmalte muy colorido, exacto. ¿Esmalte se llama? ¿O esmalte para sacarse el... Esmalte. No se quita esmalte. Muy bien, Dayana. Don't shake your legs while sitting es no te siente, o sea, no muevas tu pierna o tus pies al momento de estar sentado. Hay gente que empieza a tiritar la pierna, ¿cierto? Como si estuviera tocando batería. No sé si se escucha. Creo que sí, a veces. O hay veces que la gente empieza a golpear sus manos contra sus piernas, etc. Así que también, evítenlo. Evítenlo. Muéstrense como una persona madura, responsable, ¿cierto? Que está con confianza de que todo esto va a salir bien. Esa sería la primera impresión que alguien tendría de Manuel. Ya me imagino que debe ser muy extraño. Así que continuamos con la última patita de esto. Don't smoke. Or smell like smoke. No fumes o tampoco huelas a humo. Porque ustedes saben, hay gente que fuma, perfecto, ya bajo su propia responsabilidad, pero en muchos casos eso deja una estela de aroma, ¿cierto? Ya sea en el aliento o en la ropa. Así que tratemos de evitar fumar antes de una entrevista. No durante tampoco se puede. Pero traten de evitar fumar. Es incómodo para ti, o sea, para el entrevistador, es incómodo también para los demás postulantes. De que justo uno de los postulantes está hasta al lado de una persona que está con ese aroma, que se nota que haya fumado. Entonces, lo mejor es no fumar. Abstente un poquito, ¿ya? Evita eso. Es incómodo. Obviamente también pónganse desodorante, entre otras cosas. Pero a veces no puedes echarle colonia al humo y no se puede apantallar. No se debe. No se, No. O sea, no se puede. No se puede. No. Como que al rato después se va el olor a la colonia, al perfume, y después vuelve el olor a humo. Sí, se impregna el olor a cigarro. Sí. De hecho, si tú te bañas, el agua sale negra, por eso. O cuando lavas la ropa que estuvo en un asado, por ejemplo, también está impregnada con humo. Don't check your phone. No revises tu celular. Estás en la entrevista, ya no estás en alguna charla con los amigos. Evita entonces distraerte. Lo que tienes que hacer es mantener la concentración en un punto, y ese punto es la entrevista, estar atento a las preguntas, a la información que te están entregando. Así que, por favor, no utilicen o no revises tu celular.
Gracias, tío Pancho. Protocolo. Protocolo. Y por último tenemos Don't take people with you. Vas a la entrevista, así que por favor, no lleves gente contigo. Al menos que esa persona ya vaya también a la entrevista, no vayas acompañado. Hay gente que lleva al amigo, oye, me voy a acompañar a la entrevista, que estoy nervioso. Ya va. Por favor, vamos, ¿cierto? Hay otros que llevan a algún familiar, no sé. Ni siquiera sé por qué. Otros que llevan a los hijos, que como no tenía dónde dejar a los hijos, por eso los traje. Perfecto, pero lo recomendable es no llevar a alguien. Es como, oye, esta persona vino con el amigo aquí en la entrevista, y acaso cuando lo contratemos va a traer también a su amigo. El primer día de trabajo va a venir con su amigo también. No. ¿O sí? Bueno, esa es la imagen que da. Es como que nos muestra un poquito de independencia. Claro, yo creo que más va por el tema de que, no sé, pues el amigo va a verlo al trabajo. Sí. Entonces se va a quedar hablando con el amigo. Puede ser también. Entonces, más por eso va el consejo. Yo la única vez que lo he visto, y que yo también fui parte de eso en un momento, fue cuando me fui a tatuar. Hay mucha gente que lleva a la familia completa cuando lo van a tatuar. Yo la primera vez que me hice un tatuaje llevé a un amigo, primera vez porque él sabía dónde quedaba el local. Y después, nada más. Siempre solo. Ok, continuando entonces. Pregunta de clase dice aquí. Al ver aquí información relacionada a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿te ha pasado alguna de estas situaciones, sobre todo lo que no hay que hacer? Me imagino, ¿ha sido alguna entrevista con algún amigo o con alguien acompañado? Cuando no tenemos con quién dejar a la Bendy, puede ser. Sí, me imagino. Pero ¿alguna vez tú has ido a alguna entrevista de trabajo acompañado? No, ni siquiera he ido a una entrevista. Todavía queda tiempo. Para que pueda. No, o sea, acompañado, o sea, llegar acompañada, sí. Con ¿Ya? una amiga que las dos íbamos a postular. Primero pasó ella, después pasé yo, así que podría Ah, ya. decirse que fuimos acompañadas, pero pasó cada una individual. Ok, pero al menos ambas iban con ese mismo destino que era la entrevista. El Cristóbal puro YouTube, Así así que es. no necesita, ¿cómo se llama? Ir a una entrevista todavía. Pero hasta el día de hoy hay gente que va con... No hay que ponerse nervioso, exacto. Pero a veces tú quieres ir con alguien para que te apoye o para que te tranquilice, y es muy común. Pero lo mejor es no dar esa imagen. Fui con mi hija porque era como las 3:30 y salió del cole a las 4:45. No alcanzaba a dejar en casa. Ah, ya, entiendo. Yo lo más espero que las personas que te estén haciendo la entrevista también comprendan tu situación. ¿Ya? Pero no vas a traer a la barra brava completa. Bueno, y aquí hay algunos consejos que está dando el Jonathan, como no ponerse nervioso o tener también buen vocabulario. ¿Cierto? No usar un lenguaje coloquial o muy confianzudo tampoco. Como las niñas arañas. No lo hagan. Es por la película de lenguaje. Ah, ya. No entiendo de qué se está hablando, pero bueno, Sí, ellos lo van a entender. eso espero. Ya, chiquillos, entonces esta es la pregunta esencial. Viendo los do's y don'ts que aparecieron el día de hoy. La chica araña dice, ya. Viendo los do's y don'ts, ¿cierto? Seleccionen entonces en una lista 3 do's, lo que hay que hacer, que sean verbales. 3 do's, lo que hay que hacer, que sean no verbales. 3 don'ts, lo que no hay que hacer, o sea, que sean verbales. Y 3 don'ts, que sean no verbales. Nos da un ejemplo, pero por supuesto.